México nació a la vida independiente como una nación con gran extensión territorial, pero económicamente exhausta por 10 años de guerra. La construcción de la nación enfrentaba grandes problemas, así como la necesidad de definiciones sobre la organización política del país, sus instituciones y sus leyes. Conservadores y liberales se enfrentaron durante más de 50 años por la república o la monarquía y el Estado laico. Las potencias extranjeras en Europa y la naciente Unión Norteamericana buscaban expandir sus territorios, ampliar su influencia política y acceder a importantes recursos naturales. México ocupaba una posición geopolítica de enorme importancia en el continente americano. El país se veía acosado por las potencias extranjeras que, aprovechando los problemas políticos, la falta de recursos económicos, las divisiones y ambiciones políticas, la dispersión de la población y la debilidad militar, invadieron al país intentando someter a la población, ocupar territorios y definir el sistema de gobierno. Entre las intervenciones armadas contra México destacan dos: la guerra con que intervino Estados Unidos en 1846 a 1848 y que concluyó con la pérdida de más de la mitad del territorio nacional, y la francesa de 1862 a 1867, que pretendió imponer a Maximiliano de Habsburgo como emperador y terminó con la derrota del imperio y la restauración de la República Federal laica encabezada por Benito Juárez. El Museo Nacional de las Intervenciones muestra, en su exposición permanente, la historia de las intervenciones armadas y la defensa que los mexicanos hicieron de su soberanía e independencia a lo largo del siglo XIX y principios del XX. La independencia de México. Descubierta la conspiración de Querétaro, el 16 de septiembre de 1810, Miguel Hidalgo llamó a la lucha por la independencia acompañado por Allende, Aldama y una docena de hombres. En una semana se incorporaron a sus filas decenas de miles. La insurgencia por la independencia se había iniciado. 300 años de colonia engendraron en la sociedad de la Nueva España profundas contradicciones: la opresión de la mayoría de la población, el sistema de casas, las restricciones a actividades de los criollos, el saqueo de los recursos en beneficio de los españoles y de España, la explotación de los indígenas y los negros, la acumulación de riquezas, el poder absoluto del rey y la iglesia. El descontento de los criollos se unió al de los indígenas y mestizos, desembocó en la lucha por la independencia, cuyos objetivos eran la igualdad, el fin de los privilegios y el mal gobierno. Fusilado Hidalgo, tomaron la antorcha de la lucha por la independencia Morelos, Guerrero, Guadalupe, Victoria, Bravo, Mina. La revolución independentista duró 11 años, logró contar con un programa y una organización política que le fue imprimiendo coherencia y sentido a las revoluciones sociales y económicas, prefiguró la república y puso en pie la primera constitución en 1814. El 27 de septiembre de 1821, con la entrada de Agustín de Iturbide a la Ciudad de México al frente del ejército trigarante, se consumó la independencia. Iturbide encabezó un efímero imperio. Tras su caída emergió la república. Un nuevo Congreso Constituyente formuló la Constitución de 1824. La intervención francesa. Con el triunfo de la República después de la Guerra de 3 años, 1858-1860, Benito Juárez fue electo presidente. Cuando los liberales recuperaron el poder, la situación del país era catastrófica. La guerra no puso fin a la división entre liberales y conservadores. La crisis económica se exacerbó. Las deudas contraídas por liberales y conservadores incrementaron la deuda externa. Los países acreedores exigían el pago. Juárez decidió suspender en julio de 1861 el pago de la deuda durante 2 años. Napoleón III de Francia vio la oportunidad de invadir México y expandir su influencia en América mientras Estados Unidos libraba la guerra de secesión. Francia, España e Inglaterra rompieron relaciones con México. Formaron la alianza tripartita y enviaron tropas. Inglaterra y España se retiraron. Francia no cedió, su decisión estaba tomada. En abril de 1862, el ejército francés inició la guerra de intervención. Los conservadores vieron en Napoleón III de Francia la posibilidad de traer a México un emperador y derrocar a Juárez. Francia otorgó el apoyo militar y económico a la empresa imperial. Maximiliano de Habsburgo y Carlota llegaron a Veracruz el 28 de mayo de 1864. El presidente Benito Juárez sostuvo su gobierno, encabezó y organizó la defensa de la República frente a la intervención, junto con el ejército republicano y el pueblo, los chinacos. Maximiliano fue apresado, juzgado y fusilado en el Cerro de las Campanas el 19 de junio de 1867.
Con Juárez, la República triunfó, puso en vigor la Constitución de 1857 y las leyes de reforma. México reafirmó su independencia. Juárez restableció su gobierno en la capital, restauró la República. Inicio de la intervención francesa. Napoleón convocó a una convención en Londres. Los gobiernos de España, Inglaterra y Francia resolvieron formar la Alianza Tripartita y enviar a tropas a México para obligar al gobierno a pagar la deuda externa. A fines de 1861 llegaron a Veracruz más de 5.000 soldados españoles, 800 ingleses y 3.000 franceses. El presidente Juárez nombró a Manuel Doblado encargado de negociar. Los 3 países invasores designaron al español Juan Prim. Alcanzaron un acuerdo y firmaron el Tratado de la Soledad, mediante el cual el gobierno de México dio facilidades a los ejércitos para instalarse en Córdoba, Orizaba y Tehuacán, comprometiéndose a estos a no invadir mientras se negociaba. Doblado logró que los ejércitos de España e Inglaterra abandonaran México. Francia rompió el tratado e inició la guerra de intervención. Negoció con políticos conservadores y recibió su apoyo. El Congreso le otorgó al presidente Benito Juárez poderes ilimitados.